Hola, soc Pedro Pardo, de l'equip de Som Disseny. Per part de tot l'equip, vull felicitar-vos per el Dia Mundial del Disseny Gràfic. Per a nosaltres és un dia molt important i per això hem volgut parlar amb grans artistes d'aquest món. Esperem que vos agrade. És molt important promocionar el disseny, no només en la ciutadania, sinó també en l'administració. Perquè al final del disseny n'hi ha una visió molt naïf de que el disseny millora la vida de les persones, però és així. La finalitat del disseny és millorar les cosas, millorar una ciudad. Es que el diseño, realmente casi toda la gente se cree que el diseño es hacer las cosas bonitas. Y realmente no es así. O sea, el diseño realmente lo que trata es de solucionar problemas a las empresas y a instituciones públicas, problemas de comunicación y de traslación del mensaje que quieren comunicar, ¿no? No valoras tanto el resultado, el resultado tiene que ser bueno, pero el proceso del concepto y todo eso es lo que te va a dar luego un buen resultado, ¿sabes? Entonces, cuanto más pensado está algo y más atado tienes todo, al final es que el resultado va a ser bueno. El diseño gráfico concretamente es comunicación, pero tiene que ver más con el método, con el proceso más que con el resultado. Para mí el diseño gráfico es una disciplina o actividad profesional que se dedica a solucionar problemas de comunicación. Problemas de comunicación entre un emisor, que suelen ser empresas, organizaciones o instituciones públicas, y un receptor que en la mayoría de los casos suele ser un cliente o un usuario. Aplicar estratègies de disseny en una ciutat és fer que en termes d'ecologia la ciutat siga millor en termes de sostenibilitat, per exemple, que se comunique millor amb el disseny gràfic, que l'arquitectura siga aplicada a l'urbanisme i al mobiliari urbà, que tota aquesta comunicació també faci que s'interpreti millor tota la burocràcia d'un ajuntament o de tot un govern autonòmic. El diseño consiste en analizar, en definir, en organizar la información que hay alrededor de un encargo, cuál es el contexto y las circunstancias concretas del trabajo sobre el que hay que responder, y dar una respuesta coherente con este análisis. Hay una parte estética dentro del diseño, pero va mucho más allá. O sea, ese acompañamiento que se le hace a las empresas para una comunicación buena, yo creo que es lo más importante del diseño. ¿Cómo solucionamos estos problemas de comunicación? Pues evidentemente aportando diferentes tipos de lenguaje y aportando diferentes soluciones gráficas, adaptándonos al tipo de encargo y evidentemente adaptándonos al tipo de público o target al que nos dirigimos. No se trata tanto de una cuestión estética como estratégica y como de aportar soluciones a problemas concretos de una manera muy a medida. Su finalidad es que por parte del cliente, empresa o institución que haga el encargo, que este mensaje sea lo más eficaz y rentable posible, y por parte de los usuarios o clientes finales que este mensaje sea lo más claro y conciso. Que tenga una buena conceptualización, que el concepto esté claro, que se transmita de una manera correcta y que le llegue el mensaje al cliente final o al target final de una manera correcta, que estéticamente llame la atención o que sea atractivo, pero que sí que tenga un componente conceptual detrás amplio. Entonces al final és explicar el disseny, que el disseny és una cosa bona per a millorar la vida de les persones, a l'administració i a tota la ciutadania. Això és el disseny, fer les coses millors. No oblideu visitar el nostre web oficial, on podreu trobar notícies, reportatges, vídeos i molt més contingut sobre disseny gràfic. Esperem que us agrade.